Siguiendo con tamaño de muestra, os voy a enseñar un ejemplo a partir de un artículo. Mirad, esto es un fichero que tenéis en el apartado de Estadística en Medicina que se titula Un ejemplo de determinación del tamaño de muestra en medicina. Mirad, aquí tenéis un artículo sobre el tema de ictus y un estudio que se hizo ensayando dos tratamientos a pacientes que habían tenido ictus bueno, hicieron una comparativa de dos tratamientos a personas con post-ictus para ver con qué tratamiento se obtenían mejores resultados. Entonces me interesa que veáis aquí la parte en el análisis de datos, cómo se determinó el tamaño de muestra del estudio. Entonces, fijaos, en primer lugar, un pequeño comentario. SF36 es una variable que consiste en 36 preguntas que se les hacen a los pacientes para saber el grado de adaptación del paciente a la vida cotidiana. O sea, es una valoración que va del 0 al 100. 0 es que eres una persona completamente dependiente, 100 es que eres completamente independiente para la vida cotidiana, y cuanto más pequeño el valor, más dependiente eres. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es una medida que se llama así, es muy habitual a la hora de temas de dependencia, etcétera, saber qué valor tiene un paciente de SF36. Bueno, pues fijaos, dice el estudio, dice, para detectar una diferencia de 5 puntos, esto quiere decir la diferencia mínima de detectar, porque si no había una diferencia de 5 puntos en el SF36, que os recuerdo que va del 0 al 100, si no había una diferencia de 5 puntos como mínimo entre las dos técnicas de recuperación, quería decir que aquellas dos técnicas eran iguales. Ahora, para que hubiera una diferencia relevante tenía que haber como mínimo 5 puntos de diferencia entre las dos técnicas a comparar. O sea, que si uno daba 45 de media, la otra diera 50 o más. Si una daba 50, que la otra era 55 o más, o lo que sea. Pero que si una daba media de 50 y la otra de 52, esto no tenía relevancia clínica, es una diferencia poco relevante desde el punto de vista clínico. Por lo tanto, para detectar una diferencia mínima, aquí está la diferencia mínima a detectar, ¿veis? Para encontrar una diferencia de 5 puntos con una desviación estándar de 10. O sea, partimos de la base de que cada grupo tiene una cierta variabilidad que es de 10 aproximadamente. Con una prueba bilateral, esto two-sided, es bilateral, con un alfa level, con un nivel alfa, un error de tipo 1 de 0,05, con una beta de 20 o de 0,2, que quiere decir una potencia del 80%, necesitamos necesitamos saber o tener un tamaño de muestra de 63 por grupo. Fijaos que esto es muy importante para que os deis cuenta de cómo se declara digamos, el tamaño de muestra del estudio, cómo se determinó. Y si ahora os fijáis, a continuación veis cómo, utilizando el Granmo, que es la versión, digamos, de iPhone, como pues declarando 0,05 de error alfa, una beta de 0,2, o sea, una potencia del 80%, o una razón de grupos de 1, una desviación estándar de 10, como decía el artículo. Esto es una comprobación que yo hice para ver que realmente no se habían equivocado, ¿no? Una diferencia mínima de detectar de 5 puntos, una proporción prevista de seguimiento de 0, pues cuando calculas con el Granmo, ves que realmente son 63 por grupo lo que se necesita. Por lo tanto, lo habían hecho bien, ¿veis? Y esto es una forma habitual de explicar a priori cómo se determinó el tamaño de muestra del estudio que se acaba después explicando, evidentemente. Pero es muy importante que entendáis esto. Necesitamos siempre conocer una desviación estándar, una dispersión. Y evidentemente, cuanta más dispersión tengamos, pues más tamaño de muestra necesitaremos. Cuanta menos dispersión tengamos, menos tamaño de muestra necesitaremos. Y esto tiene que ver con todo lo del tema 13, si os acordáis. O sea, tiene conexión con el tema 13. Si hay más diferencia a detectar, necesitaré menos tamaño de muestra. Si la diferencia a detectar es más pequeña, necesitaré más tamaño de muestra. Completa sintonía entre esto que os estoy explicando en este tema y lo que vimos en el tema 13.
Son dos caras de la misma moneda. Es muy importante que veáis la conexión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, gracias.